Nuestra invitada de hoy es Asenet González. Asenet es cantautora y misionera católica, así como esposa y madre de familia. Participó en La Academia, un famoso reality show para cantantes, pero después de un reencuentro con Jesús decidió consagrar su talento al servicio de Dios. Esto la ha llevado a servir con su música en escenarios como el concierto Cielo Abierto y la Jornada Mundial de la Juventud en 2019. Es además la fundadora de dos ministerios, uno dedicado a la formación espiritual de jóvenes y otro a la causa provida. Sin más que agregar, te dejamos con el episodio. El podcast católico en donde no encontrarás el típico contenido de evangelización. Aquí, Horacio Torres y yo, Hernando de María, tenemos conversaciones sin filtro con los testigos del evangelio que están definiendo el rumbo de la iglesia. Laicos, sacerdotes y religiosos que se salieron de su zona de confort para hacer lo que Jesús les pedía. Esto es Testigos. Asenet, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí, por darte la vuelta. Un honor tenerte por aquí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer y una bendición muy grande compartir con todos ustedes. Asenet, lo que sí te voy a dejar en claro desde ahorita y que le quede en claro también a la audiencia, no te vamos a hacer las preguntas que te han hecho ya en muchas otras entrevistas. Ya hay muchas entrevistas por ahí tuyas. Entonces, si la gente quiere saber como que ciertos detalles, pueden ir allá. Tratamos de tocar nuevas cosas porque creo que has estado viviendo momentos de tu vida que seguro han tenido mucho impacto, ¿no? Tú vives poniendo tus dones al servicio del Señor, ¿no? Tienes ya años en donde estás viviendo en la misión con tu música, con estos dones que el Señor te ha dado para predicar, para acompañar a las personas, a los jóvenes y demás en este camino de encontrarse con Jesús. Y has estado viviendo, vamos a decir de cierta forma, pues de la divina providencia. ¿Cómo es vivir de la divina providencia? O sea, ¿cómo es este camino de ser un misionero que está viviendo de la divina providencia? Digo, es interesante. ¿Por qué? Porque generalmente cuando ves la vida de un religioso, de una religiosa, un sacerdote, pues bueno, dices, ok, pues hay gente que le va a ayudar, hay gente que va a decir, ay, pues bueno, es religioso, pues hay que echarle la mano, ¿no? Pero cuando, digo, desde la experiencia del encuentro con Jesús, fue un momento que determinó eso. Y puedo decirlo realmente que fue dejarme en las manos del Señor. Yo estaba en una misión en el Líbano. Y aquí cerquita, o sea, aquí cerquita, aquí en el Líbano. No en la calle, en el Líbano no. Caminas 2 cuadras y al Líbano y ya te llevan, no, muy bien. Y voy a decir algo que es interesante, porque resulta que durante 11 días teníamos descanso. Y pues muchos de los religiosos que con los que estábamos compartiendo y todos, no, yo me voy a ir a la montaña y no, yo me voy a ir a tal convento a orar. Y yo dije, pues yo dónde me voy, pues yo aquí me quedo, ¿no? Pero estaba cerca de Israel. Y yo dije, bueno, pues yo me voy a Israel. Y pues todo fue, ok. Y nadie me objetó como diciendo, ¿te vas a ir sola? No, yo me voy a Israel, ¿no? Y pues llevaba una mochila y poco dinero realmente. Y conocí en el trayecto de la misión que estábamos allá a un sacerdote que tenía un conocido en el Jordán, porque no podía cruzar directamente a Israel, sino tenía que ir al Jordán y luego después cruzar. Y pues yo ni idea de a quién iba a ver, ni con quién me iba a encontrar, ni nada, pero bueno, resulta que él pagó ese trayecto. Pero pasó tanta una aventura, imagínense, 11 días sola, bajo la providencia. ¿11 días del Líbano a Israel? No. Todo el tiempo que iba al trayecto, ¿no? Porque ya había vivido otras experiencias que me habían mostrado, digamos, la providencia de Dios, ¿no? Pero ese trayecto, ese momento, esa misión, fue para mí como ¿qué no soy yo, Dios? O sea, ¿qué no me tienes a mí de tu lado? O sea, esas palabras que resuenan en la Biblia, pero que en el corazón, cuando lo vives en la experiencia, era un quedarme con la boca abierta, porque durante 11 días no tuve que pagar ni un solo alimento. Pero lo interesante es no fue como que una comunidad la que me dio no. O sea, un taxista, por ejemplo, el primer taxista que me recoge en el aeropuerto, yo iba escuchando todas sus penas en inglés, íbamos platicando en inglés. Iba escuchando todas sus penas y tratando medio de entenderle también por el acento.
Pero pues yo por la gracia divina poniendo mucha atención y de repente, después de un buen rato, porque me estaba contando cosas muy dolorosas de su vida, y de repente me dice, ¿no tienes hambre? Y yo, sí. ¿sí? ¿Cómo lo supo? Sí. Me dice, y se llegó a un lugar, se bajó, y yo con todo el miedo, porque también yo iba a que, oye, Señor, bueno, a tu providencia, y de repente ya llega con una bolsa, con un taco árabe, del estilo así, y un bote con agua, y una botella con agua. Y yo, wow, desde el primer momento, o sea, un taxista, ¿dónde te va? Y yo aparte en otro país donde tú dices, generalmente no esperas que alguien te vaya a servir, ¿no? Pero así, ¿no? Y sobre ello fue una y otra. Y no fue el único taxista, hubo otro taxista que también me llegó a dar el alimento. De hecho, ese mismo día, pero en el regreso es una larga historia, pero ese día no pude pasar porque a los extranjeros y yo con un sello del Líbano me dijeron, claro. tú tienes que regresar hasta mañana porque tendremos unas horas para hacerte muchas preguntas. Por lo pronto no. Entonces como a las 7, 8 de la noche yo tratando de regresarme hacia el Jordán nuevamente y ahí ese otro taxista me vuelve a pagar el alimento, ¿no? Son cosas, bueno, pasaron muchas cosas. Con decirles que en un momento, cuando yo llego a la casa de unas religiosas que me habían pasado el número, ese día que yo llegué, yo dije, ay, está bien caro. Y eso que yo me estaba quedando en el sótano donde estaban las muchachas de la limpieza, ¿no? Porque hubo un lugarcito, porque estaba el lugar lleno y me dijeron, no te podemos dar otro espacio, pero hay una cama y ahí te puedes quedar, ¿no? Y yo, perfecto. Sí. Y entonces yo les pregunté, ¿dónde puedo ir a una misa aquí cerca? Y ya me dicen, no, pues te vas por aquí. Yo pues llegué al Gólgota sin saber, porque yo ni en cuenta, estaba totalmente perdida en la ciudad antigua. Wow. Ese fue el primer lugar que llegué. Y entonces, regresando de ahí, las religiosas que ya había visto, que ya había saludado, me empiezan a abrazar. Y yo, qué raro, ¿qué pasó? Y de que, ay, qué gusto. Como diciéndomelo, pero bueno, no en árabe. Y ya entonces llega la religiosa, la madre superiora, y me dice, te acabamos de ver en un programa porque acababa de hacer una entrevista en el Líbano y justamente la pasaron ese día y justamente ellas la vieron. Y dicen, ya sé de dónde vienes y ya sé quién eres y ya sé a quién conoces porque me recibieron como diciendo, sí, bueno, sí, está bien. Quién es. Sí, no tenían ni la menor idea. Y yo le había dicho la referencia de por quién venía el contacto, pero no se acordaba. Y entonces cuando nos vio en la entrevista, porque yo ahí estaba con uno de los hermanos, Franciscan of the Renew, pues, franciscanos de la renovación, entonces estaba ahí a un lado y entonces lo reconoció. Y pues de ahí me dijeron, tú te quedas aquí, eres bienvenida, no tienes que pagar ni un solo centavo, porque aún estando ahí donde estaba iba a pagar. Sí. Y dicen, no tienes que pagar ni un solo centavo y tampoco la comida. La comida costaba como $25 cada comida. Y me dice, nada. Dice, eres bienvenida, nada más te pedimos que comas con nosotros en la cocina y es todo. Siéntete como en casa. Y así, o sea, fue el trayecto todo el viaje. Otra. Sí, y la providencia no solamente en lo económico, porque a veces pensamos que la providencia de Dios, o sea, tenemos que enfocarnos solamente en la cuestión económica, pero es la confianza del Señor del todo. Y recuerdo que pues bueno, ya con las muestras de parte del Señor, ¿no? Yo le dije, bueno, pues tengo toda la confianza de pedirte. Yo estoy aquí, no tengo ni a dónde ir, no conozco ningún guía de turista, no conozco ninguna persona. Le digo, si te está bien, consígueme una religiosa, una misionera o alguien, una mujer, por favor, que me pueda guiar a conocer todos los lugares. O a ver cómo poderme mover, o que al menos me diga qué cosas tengo que tomar o así. Pues no van a creer. Al día siguiente, es que de verdad que parece una historia de, ¿a poco es cierto? Y una historia inventada, pero no, es 100% real. En serio. Y resulta que al día siguiente yo me levanto un poquito tarde, iba a ir a la misa en español, llegué y ya se había terminado y yo, chin. Pero escucho que en la parte de arriba, en la misma iglesia, que no tenía ni la menor idea de dónde estaba, escucho que también están oficiando, van a empezar a oficiar en misa y entonces pues me subo. Y ya cuando estoy allá arribita, veo que está un religioso, un sacerdote y una chica y yo, nada más. Y pues termina la misa y la chica se acerca conmigo y pues me empieza a preguntar, ¿de dónde eres? Y ella era de Filipina.
Ella era filipina y entonces pues ya le empecé a platicar, yo soy mexicana, estaba en el IVA, ¿verdad? Y pues dice, vamos a platicar afuera. Y entonces cuando estábamos platicando allá afuera y me dice, ¿y cómo le vas a hacer para conocer todos los lugares? Y yo, no sé. Pues no sé. Déjame acompañarte. Y yo, no puede ser. Y ella obviamente ya sabía todo. Sí, claro, no. Ella tenía como unos 5 años ahí. Y ya era consagrada. Vivía en comunidad y todo. Y le digo yo, ¿y te van a dejar en la comunidad? Y dice, yo voy a preguntarle a mi superiora. Dice, pero estoy casi segura que no va a haber problema. Sí. Y dice, yo conozco a dónde moverme y en todos los lugares. Todos los atajos. Y dice, entonces yo estaría muy emocionada. Y ya le digo, ay, no me lo vas a creer. Y le digo, pues le platiqué, ¿no? Me dice, pues no me lo vas a creer tú. Y yo, ¿por qué? Dice, es que yo no iba a venir a esta misa. Dice, yo todos los días voy a una misa que tengo cruzando la calle. Dice, pero ayer mi superiora me pidió un trabajo y me tuve que desvelar. Y en la mañana no me pude levantar. Y dice, y entonces dije, no, pues tengo que ir al Golgota. Y que le quedaba como 40 minutos caminando. Wow. O sea, no era cosita. Y entonces dijo, pero no, dijo, me voy, bien decidida. Dice, entonces yo creo también que estoy aquí porque el Señor me envió para ti. Y entonces, pues bueno, ya se convirtió como por unos 7, 8 días en mi compartir de guía de turista. Y fuimos para un lugar, para otro. Y fue testigo de las muchas providencias y las muchas aventuras por parte del Señor. Entonces, me abrió la mente, me abrió los ojos, me hizo comprender que hay veces que para nosotros es difícil comprender cómo Dios se puede preocupar por esas pequeñeces. Como diciendo, pues si tienes tanta chamba que hacer, si tienes tantas cosas, si hay personas que están pasando, pero es lo que a veces no nos alcanza a comprender. Sí. Que para Él no hay esa limitación. O sea, Él es Dios y a Él, o sea, realmente todo lo puede. Incluso hasta pequeñas cosas, realmente como un día de los que estaba pasando por ahí, tenía muchas ganas de una nieve y yo le dije al Señor, bueno, yo sé que no me va a alcanzar para andar invirtiendo en una nieve, porque aparte bien caras, y luego contándole así a pesos mexicanos y lo conviertes en todos los posibles conversiones. Y yo decía, no vale la pena. Y llego a la casa, a la comunidad, y estoy pues ya comiendo, termino de comer, y la religiosa más viejita me hace así como que ven. Y ya pues vamos hacia el refrigerador y abre la parte de arriba. Y me hace, ¿quieres nieve? Sí. Pues, me hace, nieve. Y ya yo de que... Pero como que ella estaba tan emocionada de que nunca tenían como nieve, ¿no? Y como que me muestra así como que, ¡ay, nieve! Y entonces yo, ¡nieve! Son cosas como tontas. Pero cuando sabes que Dios puede realmente atender esas pequeñas cosas que parecieran insignificantes, pero te das a amar por ese Dios que está lleno de amor. Lo interesante es cuando eres capaz de reconocer que es Él. Exactamente. Porque muchas veces Dios está ahí, está constantemente, pero uno no se da cuenta, no lo percibe. Incluso cuando muchas veces la gente dice, ay, ¿por qué la gente dice que Dios le habla? He escuchado muchas veces eso. Es que empiezas a tener un diálogo en el todo, con el todo, y empiezas a entenderlo en todo. O sea, empiezas a reconocer cuando es Él, cuando es algo que Él está diciendo, pero que te habla a ti de una manera distinta de cómo le hablaría a otra persona, claro, porque es diferente. Porque es personal. Porque es personal. Porque es un Dios y entonces personal. Así empieza. Y a la aventura. gente que le cuesta, o sea, abrirse a esa divina providencia, o sea, ¿qué ejemplo, qué consejo nos darías de que, a ver, empieza por esto, empieza haciendo esto para que pues puedas ser receptivo, ¿no? Porque las señales están ahí, pero muchas veces pues, nosotros no las vemos o no las queremos ver, ¿no? Sí. Bueno, yo podría decir que una de las cosas es empezar a quitar apegos. Porque una de las cosas que más nos genera no tener esta confianza en el Señor es los apegos a los que vivimos. Yo creo que parte de la preparación que el Señor me permitió tener fue desapegarme. Fue dejarme, o sea, totalmente en Él para confiar. Porque yo vivía muy atada a querer comprar, a querer tener, a querer solventar. Me acuerdo que cuando el Señor me llama para irme a vivir a la comunidad del rancho. Con Father Thomas, ¿no? Father Thomas. Cuando yo venía de regreso en un camión, me sucede que yo venía bien preocupada porque yo decía, ay, Señor, ¿y cómo le voy a hacer para comprar una casa? Y luego si quiero un carro. O sea, venía pensando en mi futuro,
pero en cosas materiales. Válgame que ahí es una de las cosas en las que uno puede tener más apegos. Hay apegos de todo tipo, ¿verdad? Sí, claro. Pero en lo material es algo que a veces uno quiere como que proveer todo. Y entonces estamos acostumbrados a que si quieres, trabájale, mijo. Si quieres. Y no digo que es como que no, claro, que tiene uno que. Pero yo, por ejemplo, todo mi futuro lo veía como a un peso de decir, es que si yo hago esto, entonces no voy a poder hacer esto. Y me atreví a creerle. Dije, bueno, pero voy a decir la verdad. Aquí, cuando yo iba en esta parte del camión, iba reclamando, iba diciendo, señor, es que no, ¿cómo le voy a hacer más adelante? Y luego si me quiero casar, y si esto, y si... Entonces me quedo dormida y de repente siento un jalón en el camión. Y pues yo me despierto, veo que las demás personas también, había cabecitas así, a la orilla del asiento, y veo que el señor que va manejando se está quedando dormido. Entonces ahí empiezan a decir, se está quedando dormido, se está quedando dormido. Y yo me levanto y fíjense, no pensé, o sea, porque dije, pues cualquiera corre y va y le dice al señor, oiga, sí, no sé. Pero no, yo en ese momento como que sentí el límite de mi vida y dije, si me muero en este momento, y yo pensando en tantas cosas en el futuro, como si realmente fuera a vivir en ese futuro, y no me atrevo a decirte sí, porque yo en ese trayecto yo venía a resolver unas cosas a mi casa, a cancelar un contrato que tenía, y luego regresarme a vivir a la comunidad. Entonces... el de la discografía, ¿no? Que habías firmado con una discografía y Padre Thomas te dijo de que creo que el Señor te está llamando y si te quedas yo te preparo para la misión y demás, ¿verdad? Es ahí. Entonces, en ese trayecto en el que yo le digo, sí, voy de regreso, ya como que para ir a cancelar todo, y ahí me entra todo el miedo, toda la incertidumbre, pero el Señor me muestra como este límite de la vida. O sea, es, ¿por qué te preocupas tanto por mañana? Y es que esa es la verdad. Vivimos muy preocupados por el mañana, que eso genera apego. Apego al mañana. Apego al qué voy a tener, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a conseguir, como si todo dependiera o solamente dependiera de nosotros, y entonces en la ecuación no entra Dios. Y entonces, en ese momento dije, si ni siquiera sé si voy a estar viva mañana, pues bueno, mejor te digo que sí. Fue la inspiración en ese momento, te digo que sí, con todo mi corazón, y va. O sea, no sé qué va a pasar, pero va. Porque me di cuenta que no necesitaba pensar hacia el mañana. Pero dentro de todo el proceso, creo que uno de los encuentros para poderme liberar interiormente también fue un encuentro con San Francisco de Asís. Con él me mostró como una cara de lo que yo vivía o de las cosas a las que yo vivía como apegadas, principalmente en lo material. Mi miedo era mucho lo material. De hecho, yo tenía cosas y cosas muy caras. De esas veces que tienes como no sé cuánta ropa y que tiene etiqueta y que es algún día, pero carísima. Y ese algún día no llegaba. Porque no me quedaba o por lo que fuera, pero no llegaba. Y entonces... cuando comienzo en la misión, ahora sí a viajar, me di cuenta que me iba con una maleta, no chiquita, me iba con un maletón al principio, pero aún así con ese maletón no era ni la mínima parte de lo que tenía en casa. Pero con esa maleta, súper feliz. Sí, me bastaba y me sobraba. Y cada vez era menos, porque incluso con esa maleta me daba cuenta que estando en la misión, pues no requería ni tanto. Terminaba usando, yo creo, ni la mitad de lo que tenía ahí. Y entonces fui poco a poco, pero cuando me encuentro con Francisco fue darme cuenta de que en realidad yo estaba siendo un poco, puedes decirlo así, desgraciada, en el sentido de no poder compartir lo que ahí estaba, lo que no necesitaba, lo que ya no tendría necesidad de tenerlo para que me hiciese feliz. Y al final ahí estaba. Y entonces un día regreso y lo platico como un momento de gracia porque, o sea, hoy lo veo a mi realidad y me cuesta. Y en ese momento no sé qué pasó. Pero de verdad agarré las cosas así. Porque dije, si las veo, ya sé que me voy a... Sí. Lo mismo. No, se me hace que está así. Cosas así. Pasa. Sí. Y dije, no. ¿Y por qué? Porque, digo, al final tenía que usar ropa, pues, o sea, no tenía un hábito que dices tú, pues bueno, ya no tengo que usar nada más. Entonces, pues fue como así, y agarrar,
Y me acuerdo que esa vez llega mi mamá y dice, está bien que quieres regalar todo, pero los ganchos se quedan. Esos no son tuyos. Y yo, ok, se quedan los ganchos. Vale, pues. Y pues saqué. De hecho, saqué tanto que me quedé con un colchón, literal un colchón, y nada, o sea, realmente nada. Y lo que tenía en una mochila para poder viajar. Y ahí se me ocurre la idea de crearme un pequeño como pues hábito, pero realmente no era un hábito, era algo que me ayudaba simplemente para no estar preocupada. Ser más práctico. Sí, para la practicidad. Y ya, mucha gente pensaba que yo era religiosa o consagrada por eso que llevaba, pero no, para mí era libertad. Okay. Entonces, mi recomendación es eso, empezar por deshacerte de todo aquello que tienes, que no necesitas, que no usas, pero que le puede ser de bendición de otros. Esto lo hemos escuchado y lo sabemos. Eso casi que lo tenemos aquí. Y es más, cada Navidad nos llega el recuerdito. Sí. Pero decía Fabio Thomas, es que es como cuando eres un pinito de Navidad, nada más se prende en la Navidad y se acabó. O sea, esa intención solamente se prende cuando estás en Navidad, siendo que todo el tiempo hay gente necesitada. Claro. Todo el tiempo hay personas que pueden darle utilidad a eso que en realidad pues para ti está metido y que ni te acuerdas que lo tienes. Y que empieza a generar un apego. ¿Por qué? Porque no eres capaz de deshacerte de ello. Y entonces y así cuando lo vamos viendo dices, híjole, pues en la casa tengo un chorro de apegos. Tengo muchos. Entonces, creo que es digamos, un pequeño paso para comenzar a generar este desapego interior y entonces empezar a volver nuestra mirada un poco más hacia el Señor y decir, pues si mañana lo necesito, mañana tendré la providencia para poder conseguirlo. Y es que es como una escuelita, ¿no? Yo he visto que la providencia, esto de confiar en la providencia divina, es como una escuelita, ¿no? La pedagogía de Dios te va llevando de la mano y te va llevando a caminar y te va enseñando poco a poco y vas confiando. Y yo justamente tenía pensado preguntarte si había un momento que haya sido como un hito, pero ya la respondiste. Fue ese viaje cuando estuviste en el Líbano y el viaje a Israel, ¿no? Pero luego también, como que tú andas muy viajera, porque luego también hay un momento de mucha providencia que es cuando te encuentras, bueno, ya te casas y demás, ¿no? Y ahorita platicamos un poquito de eso porque hay cosas que quiero tocar de ahí, pero se encuentra con el Papa Francisco, ¿no? Y hay una foto muy bonita tuya y de tu esposo en donde están abrazando al Papa Francisco. O sea, chido, están abrazando al Papa Francisco. El sueño de todos. Y sé que eso también se dio por providencia, ¿no? ¿Cómo sucedió? Totalmente. Es que digo, parecen aventuritas, pero eso fue algo tremendo. Es que yo siempre he dicho, con el Señor es toda una aventura. Vivir con Él es toda una aventura, pero recuerdo que yo había mandado la carta porque cuando recién te casas, para que sepan, cuando recién te casas, tienes 2 meses recientes después de que te has casado y puedes tener un encuentro más cercano con el Papa. Yo ya había conocido por parte de la comunidad del Rancho del Señor, varios de mis hermanos de comunidad ya habían ido y ya habían tenido este encuentro, pero lejano, un poco lejano, ¿no? Y entonces, cuando yo mandé la carta, nunca me llegó. Pero yo dije, bueno, pues vamos. De todos modos, me llevo el acta de matrimonio, me llevo papeles, documentos, y pues si nos preguntan, pues aquí está, o sea, aquí, listo. Y entonces, pues ya, llegamos. Pero como andábamos entre aventura, misión y todo, las maletas las dejamos en el aeropuerto. Cuando llegamos ahí, ya vestiditos, pues un poquito cambiaditos, pues que se me va olvidando. El acta. Todo. No llevaba nada. Y yo, ay, no, solo yo. Diría mi esposo, solo tú. Bueno, pues total, yo dije, ay, bueno, pues vamos a pedirle a María. Le digo, que se encargue ella y vamos a rezar el rosario y pues ya que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y estábamos en la fila y entonces pues ya comienzan a entrar y nosotros dijimos, no, pues no. Ya no hubo como que un filtro, no, o sea, sí había novios que los estaban pasando, pero yo no sabía ni cómo ni qué. ¿Cuál era el proceso? Ajá. Y entonces pues nosotros íbamos hacia la puerta donde la entrada general y de repente como que llega alguien corriendo y nos dice, no, ustedes vengan. No me acuerdo si en italiano o en inglés, no me acuerdo qué nos habló. Y entonces pues ya le seguimos, abre una puerta y dice, por ahí. Y nosotros, o sea, pero literal, abrió la puerta y nos metió, pero no, o sea, no nos llevó, no nada. Yo le dije, esto fue un ángel. Ya después lo pensé y dije, es como muy raro, ¿no? Pero pues nomás dije así, como. Y yo, pues bueno,
Y nos fuimos y pues estábamos en la parte de mero enfrente, pero pues ya había varias filas de novios pues llena y entonces pues nos queda como una tercera fila atrás. Pues estábamos sentados y bueno, pues ya al menos ya estamos aquí, estamos mucho más cerquita y ya. Pero dijimos, no, pues va a estar difícil, así como que saludarlo de cerca. Pero de repente llega alguien y dice, no, levántense todos, vamos a reacomodar. Y entonces reacomodaron las sillas de manera que quedamos al frente. Mero adelante. A mero adelante, literal. Primera fila. Y en primera fila. Y fue como que, wow, no, o sea, no podíamos ni creerlo. Ajá. Y eso, o sea, de esas cosas raras que dices, un reacomodo cuando justamente está por entrar el Papa, no, o sea, esas cosas rarísimas que pueden pasar. Pero dije, ya estamos aquí, y ya. Y entonces ya cuando llega el Papa, pues nosotros éramos los únicos latinos. Y pues los únicos, quiero suponer, de habla hispana. Es como bien que podíamos hablar el español así como fluido. Y él como que emocionado de escuchar también su lengua. Claro. Y ya pues al final le decimos, bueno, como una nueva familia en Jesús quisiéramos, porque el protocolo es no te acerques, no lo toques, no lo abraces, no nada. Por seguridad. Por seguridad. Claro. Y ahí están los guardias y están atrasitos, o sea, están bien paraditos ahí, ¿no? Y entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros no, pero él sí. Y quisiéramos un abrazo como una familia de fe. Y él dijo, claro. Y pues nos abrazó y entonces ahora sí que los guardias pues no hicieron, Sí, claro. no podían hacer nada porque fue él el que propició el abrazo. A petición de nuestro corazón, ¿no? Entonces... Esa foto está bien bonita. y pues divina providencia, sí, totalmente. Un abrazo con Pedro. Ahí nada más, ahí un nada sello. más. Sí. Como la divina providencia, o sea, hasta en ese tipo de cosas. Oye, Zenet, y voy a cambiar un poquito de tema y ahorita quisiera que platicáramos sobre el matrimonio y algunos temas por el estilo. Pero tú antes de casarte tenías una vida, bueno, incluso creo que después de casarte seguías hasta antes de tener a tu chiquitín, una vida apostólica muy intensa, ¿no? Tenías este ministerio de uno en Cristo, sí, ¿verdad? Se llama uno en Cristo y el ministerio Provida, y te la pasabas en prédicas, oraciones, en formación, en visitas a tutelar de menores o al penal, no sé si también ibas al penal, y tenías una vida así súper intensa. Pero lo que me llamó mucho la atención es que tú dices que ese ministerio nace de una necesidad que tú ves y que es algo que ya lo hemos platicado varias veces Horacio y yo aquí en el podcast, que vemos cómo pasan los años y así como van pasando los años y tú dices, pasa un año y se caen 10, pasa un año y se caen otros 15, y pasa un año y se caen otros 18 y al final volteas y dices, de los 60 que estábamos en el grupo juvenil, ya nada más quedamos 3, 4. ¿Qué pasó? Y sé que de ahí nace el apostolado. Entonces, mi pregunta es, ¿qué falta? O sea, ¿qué le falta a los grupos parroquiales, a los grupos juveniles? ¿Qué estamos haciendo mal para que no haya una perseverancia en la fe? O sea, para que no haya una perseverancia en el encuentro con Jesús. Porque de que la gente se encuentra con Jesús, no tengo duda. O sea, conozco testimonios de gente que tuvo un encuentro muy fuerte con Jesús, pero pasan los años y como si no se hubieran encontrado con Él. Yo, bueno, personalmente creo que lo que a mí me sucedió fue que yo llevé en el proceso con Father Thomas, digámoslo así, a resumidas cuentas, un proceso de purificación, un proceso de sanación y luego un proceso de formación. Entonces, creo que una de las cosas que nosotros vamos llevando siempre es el proceso de formación. O hemos caído en creer que eso es lo que nos hace falta, solamente. Hay que formarnos, hay que conocer más la Biblia, hay que conocer, pero a veces conocer mucho te hincha el cerebro, pero nunca baja el corazón. Entonces, personalmente cuando yo me di cuenta del trayecto de mi vida, que una de las cosas que me ayudó fue purificar. Purificar, ¿por qué? Porque hay muchísimas cosas a las que nos hemos vinculado, hay muchísimas cosas en las que hemos creído, en las que hemos puesto nuestra confianza. Esto es lo que hablábamos ahorita, muchos apegos, muchísimo. Entonces, comenzar a purificar. Y purificar, dícese, por ejemplo, en el caso, Father Thomas era un exorcista de la iglesia y pues obviamente tenía mucho con este trabajo del combate espiritual. Y entonces hablaba mucho sobre este aspecto en el que muchas personas han creado vínculos, han sido infieles, por así decirlo, hemos sido infieles
en muchas pequeñas cosas, pero ahora sí que, como dicen, entre pequeñas y pequeñas y pequeñas, Sí, sí, el sí. paquete se hace bien grande, ¿no? Y al final todo eso va creando en nosotros, aun cuando no lo sabemos, como una inconsciencia de desconfianza en Dios. O sea, tarde o temprano, al final es como, ay, me cuesta trabajo confiarle y pedir, pero, ay, como que pido, pero, ay, ¿será que me escucha? A pesar de que sabemos que Él es Dios y a pesar de que sabemos que Él todo le es posible, Claro. pero hay una desconfianza. Entonces, yo creo que gran parte de esta falta de purificación es que realmente no renovamos nuestra confianza en el Señor. Y entonces vamos conociendo y todo se va haciendo más en formación. Entonces siento que los procesos, tanto como por ejemplo la falta de sanación, es algo integral. Nosotros además, en esta parte de la sanación, una cuestión también de los vínculos psicológicos que se van quedando por nuestra historia, de todos esos detalles, de esas cosas que no hemos llegado a concluir, que no entendemos por qué sucedieron, por qué pasaron, no las reconciliamos, y entonces se van quedando y son causa de muchos de nuestros sentimientos o de muchos de nuestros pecados. Por ejemplo, digámoslo así, la envidia, ¿no? Fue creciendo porque de chiquito tú nunca podías tener y tu vecino siempre tenía y siempre te iba y te presumía y tú querías lo que él tenía y se fue haciendo, ¿no? Y luego el amigo que siempre, y tú te fuiste careciendo y los demás tenían y tú creas la envidia. Entonces se hizo tan grande que después se fue volviendo como costumbre. Empezaste a envidiar de una manera normal que ya ni siquiera lo ves como raro. Pero entonces va calcomiendo, porque aparte, digamos, por ejemplo, la envidia en este caso, no solamente es querer como que lo que el otro tiene, sino que a veces va consumiéndote a ti mismo interiormente. Y entonces el problema es que, bueno, ahora sí nos encontramos con el Señor y estamos como que bien deseosos. Y sí, tienes un encuentro, lo que decías ahorita, como que, wow, esta emoción. Pero no hay, esta parte no está reconciliada, no me he dado cuenta que tengo que sanar esto en mi vida. Y entonces ahora estoy en el grupo, pero ahora empiezo a envidiar que este tiene dones, que porque este predica bien bonito, porque hasta le ponen a hacer todo. Entonces esa envidia se sigue alimentándose, pero ahora de las cosas de Dios. Cambio de disfraz. Sí, exactamente. Entonces esta falta hace que al final en las cosas de Dios terminemos viendo las cosas como de la misma manera, o sea, es como que es lo mismo, aquí es lo mismo, no, es que nosotros realmente no hemos cambiado interiormente. O sea, las cosas sí son diferentes y sí es una vida distinta a la que se nos invita, pero tenemos que restaurar desde el interior para darnos cuenta que hay todavía muchas cosas que tenemos que trabajar. Y como ello, digo, hay muchas otras cosas que interiormente no visualizamos. Entonces, por eso digo, sí, la formación sirve, sí sirve. Es muy importante porque tenemos que conocer, tenemos que entender a lo que hemos sido llamados y el propósito de Dios para nuestra vida y todo lo que nos ayude la formación. Pero este proceso es importante para que entonces nosotros realmente, ahora sí como dice la palabra de Dios, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y entonces así se vea realmente que estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, pero felices de acuerdo con la voluntad de Dios, porque el problema es ese. Esta parte no está sana y entonces tengo que seguir la voluntad de Dios y es como que... Y no hay una congruencia real. Exacto, ¿no? sí. No hay una congruencia real. O, peor el caso, después se vuelve peor porque ya estás metido en esto, si tienes las ganas de esto, pero esta vida o toda esta falta de sanación, toda falta de esta purificación me hace después tener una doble vida. Que aquí todos me vean como, wow, yo sé así, pero por debajo, entonces empiezo a cometer los mismos pecados que tenía antes, que eran recurrentes, que vienen de heridas y vienen de falta de purificación del pasado, y entonces ya no los puedo enfrentar y entonces los tengo que cubrir. Sí. Y viene peor la cosa, porque luego después eso al final termina hiriendo a todo el cuerpo de Cristo. Entonces, creo que es parte importante del proceso que se tiene que llevar. ¿Y cómo implementas algo así? Porque o sea, suena que es algo muy o sea, lo dijiste y pues sí, qué padre, suena muy padre, pero ¿cómo lo podemos? O sea, y no sé si lo hayas pensado, pero ¿cómo se hace a lo mejor? ¿Cómo podemos decir, vamos a implementarlo en la diócesis y tendría que hacerse esto, los grupos tendrían que tener este tipo de formación, si acompañamiento con un psicólogo, con algún sacerdote que tenga muy, muy fuerte esta parte del combate espiritual? No sé, ¿alguna vez lo has pensado? Que yo no sé por qué, pero yo creo que sí. Sí. Bueno, de hecho el Ministerio Uno en Cristo lleva ese proceso.
Okay. O sea, todo ese proceso fue de alguna manera como parte del proceso que yo viví, que vi, que me di cuenta, porque también, por ejemplo, dentro de todo este proceso, al final es el encuentro con el Espíritu Santo. Y digo el encuentro porque al final nosotros, en el trayecto de nuestra vida, hemos escuchado mucho de la presencia del Espíritu Santo, pero no hay una relación en su mayoría, ¿no? Y entonces, parte de importante cuando me di cuenta del ministerio en Cristo, realmente no había pensado en todo esto. Había pensado en esta necesidad de encontrarse con el Espíritu Santo, o sea, tener este encuentro con Él y darte cuenta que Él está vivo, que Él está presente, que quiere derramar sus dones sobre la iglesia para que se siga extendiendo la vida de fe en los demás creyentes, pero con esta fuerza de testimonio vivo, verdadero y real. Pero entre el proceso fue darme cuenta, dije, y lo voy a decir así, yo dije, no sé qué voy a hacer con estos chicos. Yo lo único que quiero es que aún los que vayan a ir a barrer, a trapear, a servir, lo que lo puedan ir a hacer, que lo hagan realmente conscientes de a quién están sirviendo y que lo hagan congruentemente, no con una doble vida, ¿no? Entonces dije, bueno, vale, yo tenía esa doble vida, entonces pues les voy a invitar a vivir un poco del proceso que yo viví. Y entonces fue así como fui estructurando. Y entonces fue de esa manera en la que comencé a ver, y bueno, los frutos a la larga se fueron dando. Y entonces el proceso, digo, personalmente yo lo tengo hecho. Creo que eso falta de alguna manera para que los grupos, principalmente porque yo también fui de muchos grupos, yo puedo una larga lista, y de muchos fui coordinadora. y no puedo decir que vivía como que de la doble vida, pero tampoco puedo decir que vivía una vida congruente y mucho menos abierta al Espíritu Santo. O sea, no, aquí se hace lo que yo digo, como yo digo, cuando yo digo, y así, ¿no? Entonces, al final, creo que la parte importante de este proceso en mi vida también es entender que es un proceso, que no surge de la noche a la mañana, que las personas no pueden cambiar de un día para otro, así sea el cambio más fuerte que podamos tener, todos tenemos cosas que restaurar, y ese tiempo tiene un proceso, un determinado momento, a lo mejor algunos mucho más largo, otros mucho menos, pero no es una cosa de un retiro, como muchas veces lo vemos, ¿no? En un retiro sales dispuesto a conquistar el mundo y a llevar a todos hacia Jesús, y te das cuenta que no. O sea, que dices, o sea, al primer pelea, bronca, problema, discusión, situación compleja, y ya, dices, no puedo. Entonces, yo creo que sería importante, sí sería importante. Ahora sí, pues digo, a las manos del Señor, lo que yo he hecho, o sea, ahí está. Creo que hay muchas comunidades que también llevan un poco de esta parte del proceso que tiene que como que esta parte. Yo la visualicé de esta manera así estructural, por así decirlo. Creo que otros lo llevan de alguna manera también en sanación, en interior. De hecho, veo que hay muchos que tienen, por ejemplo, sanación, otros que trabajan en la purificación, otros que trabajan en la formación. Digo, ay, si todos se juntaran, sería una bomba, ¿no? ¿Por qué? Porque todo, o sea, las tres combinaciones son importantes para el proceso de la permanencia en el caminar del Señor. Y que, digo, aquí no tenemos el tiempo para hacerlo, pero ya cuando te pones a escudriñar un poquito los procesos, vamos a decir, del que hay más información de San Pedro, cuando te puedes analizar el proceso de San Pedro de conversión, es eso. Eso es lo que pasó con San Pedro. O sea, hasta el momento va cambiando, se va transformando, va sanando, traiciona, no tenía todavía esa congruencia, se redime, llega la resurrección, llega Pentecostés y ahora sí. Ahora sí, en el encuentro con el Espíritu Santo, ya tuvo todo un proceso de purificación, de caída tras caída, donde se fue purificando, y llega el Espíritu Santo y ahora sí agárrense porque me convierte en antorcha viviente. Y creo que es mucho eso de estar abierto al Espíritu, ¿no? Exacto. Y justamente, digo, ahorita que lo mencionas, parte importante es eso, es comprender que los apóstoles, todos en general, fueron formados por Jesús. De alguna manera tuvieron su proceso de purificación al estar con Él, su proceso de sanación al vivir lo que iban viendo de las cosas que no iban de acuerdo a cómo ellos estaban acostumbrados a vivir, y entonces ir aprendiendo a la manera como Jesús enseñaba. Y aun cuando el Señor los envía
ya incluso a sanar, ya incluso a perdonar los pecados, ya incluso instituye la Eucaristía con ellos. Y todavía en todo ese proceso, hasta después, entonces, viene el encuentro con el Espíritu Santo. Pero ellos ya habían tenido un fuego del Espíritu, o sea, ya estaban movidos por... Sin embargo, necesitaban de la presencia absoluta del Espíritu Santo para que entonces ellos... De hecho, eso es algo importante, que Jesús hace mención y especifica claramente, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y tendrán poder para salir a dar testimonio de mí en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Entonces, hace la referencia de que el Espíritu Santo nos hace capaces de salir de nosotros mismos para ser testigos, para entonces dar testimonio de que hemos conocido a Jesús. Porque si no, se queda como un encuentro muy, muy íntimo, aquí en casita, pero afuera en el trabajo no, porque me van a decir de cosas, en la escuela no, porque me van a echar carrilla. Bueno, aquí se dice carrilla, pero me van a echar... No sé qué otra palabra. Se van a burlar. Burlar. Se van a burlar de mí. Entonces, guardamos las cosas de la fe. Sí. Y cuando el Espíritu Santo viene, es una bomba que no la puedes contener y entonces necesitas compartirlo. Es un llamado que ya no se contiene. Ahora bien, todos hemos sido bautizados, los creyentes en Cristo cristianos, hemos sido bautizados, pero no fuimos conscientes de ese momento, no estábamos conscientes de ese momento, pero no dice, o sea, no, ciertamente no es que no hay la presencia del Espíritu Santo, sino que nosotros tenemos que abrir el corazón para que esa presencia, ciertamente nosotros tenemos el libre albedrío, y entonces con sí al Señor, sí en la disposición, abro mi corazón, pero además se pueden confiar muchos más dones para poder seguir sirviendo mejor a la iglesia, para servir mejor a los hermanos y así poder dar un testimonio más congruente. Entonces creo que sí es importante, ese encuentro con el Espíritu Santo es definitivo, para que entonces nuestra vida sea un reflejo y un testimonio para que otras personas se acerquen a Jesús. Y a ver, suena que eres una persona que ya ha tenido este encuentro con el Espíritu Santo a tal grado que te escuché decir que tú nunca habías como discernido al 100% el que te querías casar, el decir, sí, me quiero casar, hasta el momento en el que conociste y viste al que hoy es tu esposo. O sea, eso habla de una fuerte emoción del Espíritu Santo. ¿Cómo fue? ¿Cómo supiste que era la persona indicada? ¿Qué sentiste? ¿Cómo discernirlo? Porque incluso hay quien puede sentir lo mismo, ¿no? Alguien que a lo mejor esté también en esa sintonía con el Señor y que puede sentir lo mismo, pero a veces uno se autosabotea de, no, estoy loco, a lo mejor estoy loco, ¿no? A lo mejor ya se me zafó algo. Y cuéntanos sobre eso, Zened. O sea, ¿cómo fue que no tenías claro, pero cuando lo viste dijiste, este es? Bueno, obviamente no es varita mágica ni nada por el estilo, no, claro. No, o sea, fue parte del proceso importante, es conocer, ¿no? Hoy tenemos la bendición que sí tenemos la oportunidad de conocer a aquella persona con la que nos podamos llegar a casar. Pero una de las cosas dentro de mi proceso y que me ayudó muchísimo con Father Thomas fue que en una de las últimas homilías que él compartió, que estábamos de hecho muy poquitos junto con él, él decía que generalmente nosotros pensamos en la vida del matrimonio un poco al revés. O sea, desde que estamos chiquitos ya estamos pensando en casarnos. ¿No? Estamos en la secundaria y, ¿con quién voy a casar? Sí, estás en la secundaria, ¿no? Realmente es algo que casi que lo traemos como nato. ¿Por qué? Porque pues generalmente lo hemos visto en nuestros papás y más si tenemos una vida sana en la familia y todo, pues es algo como casi que pues, intuido, ¿no? Y entonces decía, pero el problema es como cuando, dice, imagínate que Jesús les hubiera lavado los pies, pero sin quitarle los zapatos y les hubiera echado el agua. Entonces dice, es como el orden incorrecto. Primero se quita el zapato, después se le echa el agua, después... Entonces, dice, la vida también tiene un proceso, un paso, un tiempo, pero generalmente no seguimos esos procesos. Dice, entonces vamos un poco desordenados, dice, y él decía que primero era la misión, después encontrar la vocación y luego la persona con la que habríamos de casarnos.
Entonces, misión, ¿por qué? Porque generalmente no pensamos en qué me gusta a mí servir o qué me hace a mí feliz hacer para, no sé, servir al Señor o servir a los demás o estar con las demás personas o qué es lo que yo tengo cualidad, dones, mis capacidades. Y entonces, cuando yo me veo desenvuelto en ello, ahora sí, la vocación. Que eso generalmente la mayoría no pasa o no ha llegado a pasar por un discernimiento de la vocación. O sea, porque podría ser religioso, misionero, consagrado, incluso poder ser soltero consagrado, entonces, etcétera, ¿no? Dice, entonces estamos pensando siempre en qué casar y no nos damos la oportunidad de darnos cuenta de que la vocación vaya de acuerdo con nuestra misión. ¿Por qué? Porque resulta que a veces, por ejemplo, puede pasar, ¿no? Que a una persona que le encanta trabajar con los pobres, pero decide entrar con los legionarios y los legionarios dicen, no, nosotros trabajamos dando formación y haciendo esto. Y dice, pues sí, pero no, yo aquí no me siento bien. Entonces se da cuenta que donde le va bien es con los franciscanos, porque ellos trabajan con la gente más pobre. Entonces, por eso hay diferentes lugares donde podemos llegar a servir. Entonces, cuando estás en el lugar equivocado, estás insatisfecho todo el tiempo, porque no estás realizándote. Incluso puede ser un diocesano que está, pues sí, mi padre, pero no, pues aquí no, o sea, pues tengo que administrar, tengo que hacer esto, yo quiero ir a misionar y hacer esto. Entonces, puede que haya otra comunidad que en realidad ahí hubiese sido mejor porque pues se realizaba mucho mejor la misión. Claro. Y entonces, ahora sí, bueno, yo creo que casarme es... Yo, por ejemplo, hice procesos de vocación, visité comunidades de religiosas, obviamente tenía con la dirección espiritual que iba llevando también el proceso de saber sí, no, qué hago, si esta comunidad, si esto, no, y no había identificación, no había ese clic. Y entonces, al final, en la última parte de mi proceso, fue que yo dije, bueno, yo me quiero casar, no encuentro una comunidad donde yo pudiera realizarme, pero también, Señor, yo no sé si voy a vivir tanto como para decir que me voy a casar. Y entonces lo que hice fue consagrarme al Señor. Me consagré durante varios años, de manera pues privada, ciertamente, y así. Y yo decía, si en algún momento me encuentro con esa persona, adelante. Pero mientras tanto, mi vida ya es de Él y está para Él. ¿Por qué? Porque no sé si voy a vivir mañana. Ese era mi pensamiento. Y es que era tan fuerte esta cuestión de, ¿por qué te preocupas tanto por mañana? Todo gracias al señor del autobús que se iba durmiendo. Todo gracias a ese señor. Mira, fíjate que le debo mucho y no había pensado eso. Pues entonces, realmente el pensarlo desde esta perspectiva me hizo como ser un poquito más libre, no estar como que atormentada de que, ay, ¿por qué no encuentro a alguien? ¿Por qué no encuentro a alguien? Eso, sí. O sea, no, decir, pues si lo voy a encontrar. Eso pasa muchísimo, ¿no? O sea, no, más en las chicas, creo yo, pero... Sí, bastante más. Creo. Mucho. Sí, con ese hype que hay ahorita de, sí, que mi futuro esposo y Espérate, o sea, todavía ni siquiera estás firme en tu fe, sirviendo al Señor enteramente. Todavía no pasas por un proceso de sanación, de purificación. Y ya traes este hype que hay de, sí, mi esposo y que sea así, que los domingos y que es. Sí. Espérate, o sea, ¿sabes? Correcto. Y luego entonces, pues en el camino, pues había personas, ¿no?, que me buscaban y sí. Y había quienes decían, no. No. Y de repente había otras personas que, bueno, pues vamos. Nosotros en la comunidad siempre era, conócele por 4 meses, como 4 meses saliendo con la persona, como si estuvieses interesado en algo más. No como que, ay, de cuates, no, como vamos a conocernos durante 4 meses. Entonces, así el proceso llegué a hacerlo con algunas otras personas, pero en ese proceso yo me daba cuenta, por ejemplo, que yo no era prioridad. Desde esos 4 meses, tú te puedes dar cuenta perfectamente cuando no eres prioridad para la persona. Sí, una persona, me recuerdo, era muy entregado a las cosas del Señor. Nunca había hablado de esto. Qué raro, pero bueno. Muy entregado a las cosas del Señor. Y al final, pues realmente, ya me puse nerviosa. Qué chistoso. Ok. Al final... Te dije que íbamos a hablar de cosas distintas. Sí, ya sé. Me di cuenta, por ejemplo, esa persona estaba muy interesado en las cosas del servicio,
y luego después en su familia, y luego después en los amigos, y entonces al final era, si tengo tiempo, voy a verte, ¿no? Y entonces era como todos los días era así. ¿Qué tal? Si me hablaba y si estábamos platicando y si platicábamos de cosas y todo, pero había una fiesta y en la fiesta era tú allá y yo acá, porque no quiero que se enteren, o sea, no quiero que se... Pero era como, pues tampoco no es como que estamos escondidos, o sea, y me fui dando cuenta que yo no era prioridad. Y una persona, una pareja, realmente tienes que ser prioridad para esa pareja. Claro. En la pareja tiene que haber eso y aún, o sea, esos, por ejemplo, yo creo que fueron iluminaciones del Espíritu Santo, donde me decía saber, no, porque no eres prioridad para Él. Hay muchas otras cosas más importantes para Él que tú. Y bien, está bien, Dios, pero de ahí para allá, incluso aún en las cosas de Dios, no se puede cambiar a Dios por Dios. O sea, uno tiene que saber realmente dónde Dios es que te está llamando, porque sí, uno puede estar en las cosas de la iglesia, en la parroquia, y al final tu vida, tu matrimonio, tus hijos, o sea, ahí también está Dios, ahí también hay un servicio que realizar, ahí también hay una vocación. Entonces, yo dije, pues bueno, aquí no. Y así, en el proceso de ir conociendo, era ir discerniendo. Esos 4 meses me ayudaban en el discernimiento, me permitían discernir. Y en una relación un poquito más larguita, me di cuenta que yo tenía todavía muchas cosas que sanar, pero aparte era como cuando hay veces que te aferras a una relación y luego la relación se puede hacer tóxica por ese aferramiento. El estar queriendo y darte cuenta que no, a pesar de que yo sentía, no, pues es que yo creo que sí, pero ver estos choques constantes de pensamiento, de ideas, yo creo para acá, pero yo creo para acá. Yo pienso que es así, pero yo pienso que es así. Y no quiero decir en el sentido de que todos somos diferentes. Miguel, Mike y yo pensamos diferentes en muchas cosas, pero me refiero a cosas relevantes, como a mí me gustaría, por ejemplo, vivir o realizar la misión. Yo no quiero que realices la misión. Son cosas que determinan mucho un cambio de vida fuerte. O no sé, por ejemplo, a mí me gustaría tener hijos, yo no quiero tener hijos. A mí me gustaría hacer, o sea, estas cosas que sí pueden ser de mucho peso. De hecho, dice, por ejemplo, San Ignacio de Loyola explica sobre el discernimiento. Para mí ha sido muy fácil hacerlo en el por qué sí, por qué no, ¿no? Y entonces las 2 columnas, y en las columnas que dices tú, ¿por qué sí? Porque me quiere mucho, porque es muy lindo, porque es así, porque es así. Y lo ¿por qué no? Porque cree en el aborto, porque no quiere tener hijos, porque no sé, quiere tener un swing con las parejas, o sea, imagínate, ese tipo de cosas sí, que claro, existe y que dices tú, pues sí, aquí hay muchas cosas bien bonitas, bien lindas, pero yo no estoy dispuesto a ceder a estas. Entonces no es la pareja, no es la adecuada. Y ese tipo de cosas, obviamente, digo, no me tocó así como que tan extremo, pero al final, en mi proceso era, no. Y ahora, ¿qué pasa con Mike? ¿Por qué cuando llegué, o sea, hubo así un clic? Bueno, creo que interiormente, todos, cuando estamos en una relación, en los primeros momentos, es como, me caso con la persona. Sí. Claro que me caso con la persona. Pero a mí lo que me movía o lo que me hizo tener como esta certeza fue que en nuestra relación había mucha admiración el uno por el otro, independientemente de lo que fuera. Y en una ocasión, así de esas veces que estás tan abierto al oído del Espíritu Santo, escuché una homilía donde un sacerdote habló sobre la admiración. Y hablaba sobre, decía, el amor a veces se puede consentir como que, ay, no siento tanto amor. Pero cuando tú admiras a alguien, esa persona la vas a admirar. Porque te gusta desde su manera de ser, desde su manera de vestir, desde su manera de actuar, desde cómo se relaciona con las demás personas, desde cómo platica, desde cómo piensa, desde cómo, incluso, cómo es su voz. O sea, todo. Es una conexión de admirar a la otra persona. A lo mejor no puedes admirar todo, pero hay algo o cosas que admiras profundamente, ¿no? Y dice, y esas generalmente van a estar ahí. A lo mejor no sientes porque hay muchas diferencias, roces, pero sigues admirando a la persona por quién es. Porque generalmente cuando estás con una pareja, y eso me pasaba, buscas cambiar al otro para que cumpla con las expectativas que tú tienes. Y yo de él no buscaba cambiar nada. O sea, él me encantaba como era, o sea, en su manera de ser, bueno, como es.
Ándale. Aclarando. Después de Mike, 7 si estás años. escuchando esto, Mike, ya, claro, no te alarmes. Aclaré. No te alarmes. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera me hacía sentirme no con la esperanza de que algún día llegara a, incluso, tengo que decirlo, mi esposo no era creyente. Eso es algo muy fuerte, porque para una persona tan creyente como yo, era como que es ilógico. Lo que estás buscando es alguien que sea creyente. Y sí, había llegado a conocer a muchas otras personas, pero es que no en una relación no solamente estaba eso. Tenía que haber, por ejemplo, en este caso, si las demás personas habían sido personas muy creyentes, pero eran personas muy insanas. Entonces, Mike era una persona muy sana interiormente y veía tanto de Dios en él como él ni siquiera se imaginaba sí, de Dios en él. Entonces, en esta parte de su manera de relacionarse, su manera de tratarme, de cuidar, de protegerme, de amarme, de respetarme incluso, de si yo decía, no quiero esto, él, ok, no. O sea, ese tipo de cosas en donde se te da valor, se te da crédito también, se te da confianza. Entonces, abarcaba mucho. Y obviamente en su momento tenía muchas ganas él de conocer de Dios y fue una aventura esta parte del proceso. De acompañarlo y todo. Claro, su faceta era muy difícil porque jamás había tenido una raíz en donde pudiera como decir, estas son mis bases. No existían. Entonces era como tambalearse constantemente y lo interesante y lo bonito fue, y esto es lo que yo creo que también a crédito de parte del Señor, fue que nunca sentí la obligación de tener que someterlo a que creyera o que fuera creyente en la fe. Era yo daré testimonio, yo mostraré lo que es ser un creyente y esperar en el Señor. ¿Por qué? Porque al final sé que su misericordia está sobre él. Y lo más interesante es que cada vez que yo iba a misa y que yo decía, ay, yo quiero que esté aquí. Entonces yo me soltaba y el Señor interiormente ponía estas palabras: Él es mi hijo, déjamelo a mí. Y era como que, te lo confío, yo solamente traigo las necesidades y todo lo que a tus pies, y ahí estoy, y ahí esperaré. Y surgió. Y ahora ahí está Mike mandándonos de repente mensajes todo el tiempo de WhatsApp de, hey, va a haber este congreso de tal sacerdote, no sé qué, increíble. Pero no tuviste esto que luego yo siento que sí muchas chicas caen en querer agarrarse como tierra de misión a un hombre, ¿no? O sea, con esa bandera de, no, es que es mi tierra de misión, el Señor me, ¿sabes? Es muy diferente porque acá hay lo que has contado y yo creo que no es necesario decirlo, pero lo quiero volver a decir para que quede claro, que llevas todo un proceso. O sea, hay todo un proceso enorme atrás en donde vas empatando, ahora sí, como dice San Pablo, tu sentir con el sentir de Cristo, de forma que es más fácil discernir todo esto, ¿no? Sí, eso es cierto. Oye, pero bueno, me voy a brincar un poquito porque se nos acaba el tiempo y hay cosas que quiero que toquemos antes de pasar a la parte de las preguntas, porque tenías una vida, pues, apostólica muy intensa, muy, muy intensa. Te casas, tienes tu primer hijo. Y las cosas cuando llegan los hijos, nosotros también somos papás, pero cuando llegan los hijos, cambia. Totalmente. Cambia todo. ¿Cómo cambió para ti en la maternidad, en tu vida espiritual, el ser mamá? Muy fuerte. Muy fuerte. Mi proceso fue difícil. No lo hablaste de mucho tiempo después porque ni siquiera lo consentí, pero yo tuve depresión postparto. Y entonces, en su momento, yo sentía una cosa terrible, una ¿no? carga. Y yo me puse a pensar, digo, wow, si yo no tuviese todo esto interiormente de confiarme al Señor, de llorar y llorar y llorar y seguir diciendo, te lo ofrezco, no entiendo, y te lo ofrezco y te lo ofrezco, pero me agarraba, yo decía, wow, qué difícil es vivirlo sin Dios. Sin Dios. No, totalmente. Y es algo que realmente está fuera de nuestro dominio, por así decirlo, esta parte hormonal. Y entonces
el cambio fue tremendo, ¿verdad? Pero más también por esta parte hormonal, no tanto espiritual, en el que me sentía sometida a decir, no la voy a poder hacer, yo no sirvo para esto, pensamientos igual que de pensamientos. Y entonces pasa un poquito la faceta, empiezo como que a disfrutar, como a liberarme. Realmente lo más intenso duró como, digo poco, porque fue muy, muy intenso, pero fue como 2 meses más o menos. Y a partir de los 2 meses de Mikey, yo comienzo a viajar nuevamente. Comienzo a la misión. Mi niño misionero todo el tiempo andaba cargado. Y entonces comienzo a la labor. Me daba cuenta que era mucho más difícil porque tenía que ir aquí y luego darle a amamantar y luego para allá y luego para acá. Pero gracias a Dios siempre tenía personas a un lado, que eso creo que es una bendición, tener personas a tu lado que pueden apoyarte. Es algo que no es tan fácil el proceso y el cambio, aunque, digo, ustedes son papás, sabrán, pero no entenderán lo de la bronca o el paquete que se lleva la mamá. Y no solamente el paquete por decir, no, es que a la mamá le toca, no, porque nosotros como mamá sentimos que necesitamos cubrir, o sea, todas las necesidades. O sea, es algo instintivo para la supervivencia de nuestros hijos. Entonces, o sea, es como cuando dicen, no, ya sé que va a estar su papá, pero no, yo quiero estar ahí porque yo no sé si se le vaya a olvidar, si se le vaya a pasar. Suéltale, mujer, déjalo, esta parte, ¿no? Y entonces, pues bueno, al principio sí me costaba porque me daba cuenta que no tenía el mismo tiempo para hacer oración, el mismo tiempo para salir, el mismo tiempo para hacer otras cosas. Me sentía cansada todo el tiempo, bueno, también el dormir mal. O el no dormir, el que no podía ir a la misa, por ejemplo, porque pues se iba a escuchar que ahí la lloradera o tener que dar pecho en mero momento. Entonces había cosas en las que me sentía sobrepasada. Pero al final, y esto realmente creo que para una madre lo vale todo, porque el amor de los hijos, la experiencia que uno ve y cómo ve ese Dios vivo en ellos, o sea, entender esta parte como de la Trinidad de Dios, de contemplar en ellos la presencia de un Dios vivo y darte cuenta que ahí está tu mayor semilla, tu mayor fruto y tu mayor trascendencia como ser humano, ¿no? Entonces, pensar o yo verlo así en Mikey y a verlo orar, verlo platicar con Jesús, hacer la oración, ya aprenderse el Padre Nuestro, ya tener, o sea, todos estos pasitos en donde dices, es que aquí está mi misión, aquí está una gran misión. O sea, sí, yo puedo hacer muchas cosas más, puedo seguir en la taleada de andar para arriba y para abajo y hacer, pero al final, o sea, yo pienso que al final de mi vida, el Señor diría, o sea, vería muchísimo más en grande, o por así decirlo, este fruto de la presencia de Dios en la trascendencia, no solamente de mi hijo, sino en toda una generación. Porque a partir de ahí los hijos de los hijos, los hijos de los hijos de los hijos, los hijos, y es ir, o sea, dejando una semilla para que en una generación, y por ejemplo, para nosotros, lo digo abiertamente, ha sido difícil volver a concebir, y después de la pérdida de mi hijo Gabriel también, que tenemos un hijo en el cielo, que también es parte importante. Un intercesor personal. Totalmente. Él es motor de nuestra misión, de nuestra labor. Pero yo le digo al Señor, gracias por concederme la vida de otro tipo de hijos, que así lo percibo también, interiormente. O sea, no les digo, ay, yo le a mi hijo, mi hija, no, ¿verdad? Pero interiormente yo sé que es como lo que en algún momento recibí de Father Thomas para conmigo, como esta presencia del amor del Padre, hacia el otro, ¿no? Y entonces poder dejar esta semilla en otras personas que también espiritualmente acojo como hijos espirituales para poder llevarlos en un caminar diferente en la vida de fe. Entonces, ¿ha sido un cambio? Sí es un cambio, pero creo que todo es cuestión de adaptarse, es cuestión de tiempo, no es algo a lo que se le tiene que temer, algo que se tiene que llevar al paso del tiempo, pero no es algo que dure mucho, solamente es algo que tengas que organizar y disponerte para organizarlo y entonces retomar consciente de que solamente retomarás aquello en lo que realmente
Dios te esté llamando. Porque de querer hacer muchas cosas, yo Claro. quisiera hacer muchas más cosas. Claro. Sí, muchas más. Pero hay muchas que digo, no puedo. Incluso de invitaciones, hay muchas, pero digo, no puedo, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Y realmente, vuelvo a repetir, mi mayor misión, mi mayor labor, incluso desde las cosas más sencillas, desde ponerme a jugar a los carritos con Mikey, que a veces digo, "Ay, tengo que hacer esto y esto", pero estoy haciendo lo más importante. Entonces, ponerme a hacer las cosas que tengo que hacer y saber que en ello también estoy agradando a Dios. Creo que ha sido una conversión importante también para mi vida y un crecimiento también en el amor, porque es ver el amor y la perspectiva del amor desde otra dimensión, ¿no? Oye, qué increíble porque te tocó pues, la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá 2019, pues, ya tenías a Mikey, ¿no? Sí. O sea, te tocó andar con Mikey allá y tú cantando en la guitarreada. Y qué padre. O sea, literal, Sí. familia misionera. Y cuando te tocó algún cielo abierto, que ya estuviera Mikey también. Sí, ya. Sí, En la pancita y luego esto. Sí. Pero ¿cuántos años tenía el último que te tocó ya con Mikey grande? El último. O sea, ya era consciente así de que mi mami está en el escenario, No, ¿o no? no. Bueno, no, sí. De hecho, en Guadalajara, en el auditorio, él no estuvo en el concierto, pero estuvo en un salón privado atrás, Ajá. donde tenía una pantalla. Y ahí te vio. Y él estaba cantando. De hecho, tengo los videos donde está. Y dice, mami. Estaba diciendo a la tele. No a la tele, sí. Pero cantando, él cantando y bailando. Qué padre. Hacía sus bailaditas. Qué padre. Entonces sí Dijo, le mi mami tocaba. es artista, mi mami. Eso le ha pasado a mis sobrinos cuando en su trayecto, porque tengo mis tres sobrinos hijos de mi hermano, que en su trayecto han ido viendo de que, como mi tía estuvo en eso, o sea, como que, mi tía se dedica a eso, y ahora pues ya, por fin mi sobrina me sigue en las redes sociales. Entonces son cosas como diferente, ¿no? El cambio que ven de que, yo no sabía que ella hacía eso, o que se dedica a eso. Y la bendición en el último curso de canto, ahí estaba mi sobrina, ahí junto conmigo. Entonces esas cositas, esos son los frutos más, pues pueden ser los más sencillos quizá, pero de los más bonitos que uno puede tener y experimentar. Buenísimo. Asenet, pues se nos acaba el tiempo. Vamos a pasar a la parte de las preguntas. De hecho, ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero está muy interesante la plática. Empezamos con las tarjetitas y de ahí nos vamos con las preguntas que ya traemos preparadas, ¿vale? Desde aquí sacas una tarjeta, la respondes, la lees, por favor, la respondes y de ahí nos arrancamos. Okay. Ahí te va. Vamos a ver. ¿Qué dice? Ok. Si fueras el joven de los 5 panes y 2 peces, ¿qué traerías de comida? O sea, la pregunta es como que yo, Sí, ¿qué hubiera ¿Qué traído? hubieras Hoy. traído hoy, ahorita? Oye, ahorita. ¿Qué nos hubieras traído? Unos taquitos, mañaneros. Señor Jesús, pues nada más tengo 2 de chicharrón y 3 de tripa. A ver, ay, caray. Pues yo hubiera traído un yogurt. ¿Cómo se los repartes? Pero pues, es que el señor, Bueno, sí. Okay. en vasitos En así vasitos. chiquitos, el señor lo puede todo. Y pues unos taquitos, sí. Un yogur y unos taquitos. Sí. Muy Para bien. balancear ahí Para un poquito. claro. Sí, por la dieta, ya saben, ¿no? Muy bien. Oye, Asenet, ¿cuál es el mejor consejo de vida que te han dado? Ay, híjole. El mejor consejo de vida. Híjole, qué profunda pregunta. Lo primero que se te venga. A lo mejor no va a ser el mejor de todos, pero a lo mejor el que tienes ahorita más fresco. La voluntad de Dios es perfecta. Y ahora, el peor consejo espiritual que te hayan dado alguna vez. Ala. Qué profundos están ustedes. A ver, pues. Que a lo mejor lo hayas hecho y después hayas dicho de que Porque lo no, estoy eso haciendo. no estuvo bien, ¿no? O que te lo hayan dicho y que te dijes de que, pues gracias, pero no, ¿verdad? Bueno, pues
Cuando me casé con mi esposo, me dijeron que era el peor error que había cometido en mi vida, porque pues yo siendo creyente, ¿cómo era posible que me hubiese casado con un pagano? Y saliendo de ese momento, recuerdo que en mi interior el Señor puso estas palabras en mi mente y fue: si a mí, siendo Jesús, siendo Cristo, no me creyeron, porque la persona no se ha podido convertir si realmente tú eres una verdadera cristiana, ya entonces habría de haber conocido de Jesús. Y entonces fue esto: si a mí no me creyeron, ¿qué podrías esperar? Ten paciencia. Y entonces fue el peor consejo o comentario que me pudieran haber hecho, de lo cual me sentí terrible, pero esas palabras me calmaron. Uh-huh. ¿Hay algo en la iglesia que si tuvieras el poder para poder cambiarlo, lo harías? No sé, procesos, cosas en los grupos juveniles, cosas en cómo se maneja X o Y tema, no sé, así en general. ¿Lo tengo que decir? Sí. De preferencia, sí. Espero que no me vean. Sin miedo. Sin miedo. La falta de comunidad en la vida diocesana. Y también a veces en la vida religiosa, ¿no? También. Digo por la cuestión de que veo muchos de mis amigos sacerdotes un poco extraviados o un poco confundidos, pero también por la mucha falta de esta parte de la comunidad, de estar solos muchas veces en una parroquia. Y sí ser acogidos quizá por una familia o así, pero no muchas veces teniendo como sus momentos de oración, sus momentos en el que tener siempre la parte de comunidad es que alguien te jale, que alguien te anime. Y hay veces que aún estando varios, sacerdote, no sé, el párroco, el vicario y todo, aún así cada quien es como por tu lado, cuando tú quieras, cuando tú puedas, y ha sido una carencia que se ha ido viendo por el trayecto de los años. ¿Y por qué? Porque es un celo interior que siento, porque ellos son la imagen visible para la mayoría del pueblo. Sí. Y esta parte y esta carencia ha ido afectando a la comunidad, a los grupos, pero comprendo que es muy difícil, es un peso muy pesado para ellos. Incluso otra cosa, consejo, otra cosa que cambiaría, ya que estamos encarrilados. Ya que andamos por ahí, pues esta parte de lo mismo, de la necesidad de la comunidad en ellos, pero de que hubiese un encargado de administración, que es un peso muy grande, que hace que es difícil, pero que al final le quita el peso más importante que muchas veces puede tener un sacerdote, del cual nadie más puede hacer. O sea, que es la evangelización, el acompañamiento. Los sacramentos. La cercanía. Eres como la tercera persona que lo dice en este programa. Sí. Y aparte, otros más afuera que también los he escuchado decir cosas parecidas, que suena a que no es cosa de nosotros, sino moción del espíritu posiblemente. Pues sí. Pero bueno, ¿hay algún libro que haya marcado un antes y un después de tu vida espiritual, Asenet? Un antes y un después. Aparte de la Biblia. Bueno, sí, que luego. Pues yo pienso que uno de los que me gustó muchísimo, que me hizo tener una perspectiva diferente, se llama La Escuela del Espíritu Santo, de Jacques Philippe. Y en sí, todos los libros de él me gustan muchísimo. Pero este libro me marcó muchísimo porque me hizo comprender mucho estas mociones del Espíritu, de las cuales generalmente no estamos muy conscientes de ellas y generalmente decimos, no. Y cuando aprendes a decir sí, él explica que el Señor te confía muchas más. Cuanto más dócil eres, sabrá confiarte en muchas más cosas y entonces a partir de
comencé a dejarme mucho más y empecé a tener emociones mucho más fuertes de cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, en una ocasión, en un avión, tengo una emoción del Espíritu Santo sobre una mujer que iba a un lado mío que estaba cometiendo adulterio. Imagínate. Y en ese momento el Señor me invita interiormente a hablar con ella. O sea, no es una cosa sencilla. Claro. Y entonces no le vas a hablar así como que... Entonces, pues me volteo. Y te va a parecer muy raro esto que te voy a decir. Y comienzo a compartirle. Y en el avión llora. Hablamos todo el trayecto. Y luego pues uno queda como en shock, ¿no? Porque sabes que es el Espíritu Santo. Si yo no hubiese sabido, no tengo ni la menor idea ni quién es, ni qué hace, ni nada. Pero fue, y en el interior, cosas que dice el libro, que empecé a experimentar, que me di cuenta que yo también las experimentaba, las sentía, y entonces hizo como un resuene más fuerte, y entonces es como decir, es que esto somos la iglesia. O sea, no es algo que uno, es algo que en realidad Dios quiere hacer en todos. Pero necesitamos ser dóciles. Y entonces la escuela del Espíritu Santo en ese libro es eso, aprender a ser dócil a esas emociones, y entonces conforme uno lo es, el Señor te confiará muchas más. Buen libro, lo voy a meter a mis libros pendientes. ¿Hay alguna película, serie o documental que pienses que todo el mundo debería ver? No importa si no es religiosa, simplemente algo así que hayas visto y que, esto es lo mejor del mundo. Todos deberían de verla. Bueno, es que hay uno que está muy bueno, que es muy viejito, que se llama El Dios de las Maravillas. Es un documental. Me gusta mucho porque habla de toda la creación, de casi toda la creación, ¿no? Está viejito, o sea, que no se vayan a ver que la superproducción, pero está muy interesante porque todo lo que va detallando te hace ver lo chiquito que somos en el universo. Y hay veces que en esta contemplación es como, wow, y yo me preocupo. Claro. O sea, cuando realmente hay tanto, y claro que Dios tiene el poder, sí, de controlar todo lo que existe, de saber que yo existo. O sea, esta contemplación de la pequeñez de lo que realmente somos en la comparación del universo y todo, pero ver el grado de importancia que tenemos por sobre todas las cosas, y hasta dónde Dios quiso elevarnos en ese sentido. Pero está muy padre, es muy interesante. Una película también que me gustó mucho en su momento, a su paso y su tiempo, se llama... Bueno, a lo mejor no quiere que la diga porque no me acuerdo cómo se llama. Se me olvidó el nombre. Bueno, si me acuerdo se lo digo. Después lo ponemos. No te preocupes. Sí. No te preocupes. ¿Cuál ha sido el reto más grande que te has enfrentado ahora al ser mamá y ser misionera? Pues al tiempo. El reto más grande es tener que organizarme todo el tiempo, tener que ser organizada, tener que buscar organizarme, siendo que yo era más libre, lo que fluía, y vamos aquí, vamos acá, y no, aquí, acá. ¿Por qué? Porque tengo que seguir pasos, ¿no? Entonces, sí ha sido un gran reto. Muy bien. A Zenet, pues muchas gracias. Ya vamos a la pregunta final. Nada más antes, dinos qué viene para Zenet, dónde te encontramos. Sé que tu música está en Spotify, que das clases también de canto, porque tienes formación profesional, ¿no? De canto. O sea, no es nada más, no salió en la academia, nada más así porque sí. Pero cuéntanos dónde te encontramos y todo esto. Justamente estamos trabajando ya en una página web donde va a estar todo en conjunto, tanto la labor del Ministerio en Cristo como lo de los cursos de canto, que esto ha surgido a partir de lo de la pandemia y ha sido una bendición de providencia porque pues ustedes sabrán que yo me dedicaba a la misión, claro, y lo que providencia iba surgiendo, pero bueno, esto ha sido también parte de la providencia del Señor. Y bueno, ahí vamos a tener todo. Las redes sociales me pueden encontrar como Zenet González. Y primeramente Dios, estoy trabajando en 2 temas que van a ser nuevos de música.
Digo nuevos porque pues para mí duré un largo tiempo, un trayecto de muchas altas y bajas físicas de salud, pero que gracias a Dios pues bueno, vamos saliendo y ahorita estoy arrancando poco a poquito en sacar nuevo material de música católica. Perfecto. Entonces, así tal cual a Zenet González en redes sociales. Así es, ahí cuéntame. Perfecto. Pues muchas gracias a Zenet y vamos con la pregunta final. Vamos a suponer que pasan los años y navegando por ahí en internet, Mikey se encuentra con este episodio, ¿no? Sí. Si pudieras dejarle un mensaje a Mikey ahorita, ¿qué le dirías? Me van a hacer llorar. ¿Qué les pasa? Ay, Dios de mi vida. ¿Sí? Sí. Bomboño, así le digo. Ha sido todo un honor y una bendición para mí el que Dios me concediera ser tu madre, el caminar junto a ti durante los años de tu vida que Dios me ha permitido. Ha sido de las mejores y, puedo decir, de la más grande experiencia que como mujer he podido vivir también. Deseo que seas feliz en todo lo que hagas, que en todo lo que realices siempre consideres que la voluntad de Dios es perfecta, que te abraces a Él, que confíes en Él y que sepas que de donde quiera que yo pueda llegar a estar, siempre estaré contigo, siempre te estaré amando, siempre estaré cuidando de ti y siempre seguiré siendo tu madre. Te amo. Muchas gracias por llegar hasta aquí y escuchar este gran episodio. Te pedimos que por favor lo compartas con alguien que sepas que le va a gustar. Compártelo ahí en tus redes sociales. En Instagram estamos como Testigos Podcast. Danos ahí o ayúdanos con el follow. También, si nos estás viendo en YouTube, ayúdanos también ahí con el botón de suscribir y compartir. Y no se olviden de también nuestro newsletter. Testigos.mx/correo y por ahí podemos hacerles llegar más contenido que pueda ayudarles a crecer en su vida profesional, espiritual y personal. Adiós.